Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy viernes. Gracias por acompañarnos. Hoy es otro viernes de Cuaresma. Prohibido comer carne. Bueno, espero que no hayan comido carne durante el día, aunque de eso no se trata precisamente el tener que suspender algo que nos guste. Así es que debemos buscar qué es lo que más nos gusta y suspender eso como un ayuno para nuestra vida, y así hacer de escarmiento o al cuerpo, para que el cuerpo sufra eso que tanto nos gusta y nos sirva de ayuno al Señor. Hay muchas formas de ayunar. Hoy vamos a leer la palabra de Dios de una manera diferente. Yo estoy asombrado, muchachos. Yo no puedo decirlo de otra manera, porque como la iglesia, ¿quién es el que escribe el dial del misal de la Iglesia Católica? ¿Quiénes son los que lo escriben? ¿En dónde se sientan? ¿En Roma? Es donde hacen el misal diario para todo el mundo, porque yo estoy maravillado de ver la perfección con que todos los días nos presentan capítulos y versículos sobre determinados temas, y como el primer tema, que es la primera lectura, junto con el Salmo y el Evangelio, concuerdan, coinciden. Eso a mí me parece maravilloso, impresionante. No es leer la Biblia por leerla, no es analizarla por analizarla, es traer a colación un tema que nos va a servir para hoy, y que la primera lectura, más el Salmo, más el Evangelio, y que coincidan. Por Dios, eso no lo logra sino la Iglesia Católica de una manera impresionante. Estoy anonadado, y ahorita vamos a leer ese tema precisamente para que ustedes me den la razón sobre lo que les estoy diciendo. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles al escucharla. Voy a hablarles de apologética, que es escudriñar las escrituras e ir analizándolas de a poquito, porque esto hace que nosotros los católicos, óigalo muy bien como lo diría James Rodríguez, jamás nos saldríamos de la Iglesia Católica para ir a pertenecer a una iglesia protestante. Jamás iríamos a una iglesia protestante. Ya uno con el conocimiento de saber que estamos en la verdadera iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, que la fundó en Mateo 16:18, que se la entregó a Pedro hace 2000 años, que instruyó a 12 discípulos, que a esos 12 discípulos los enseñó durante 3 años, y que les dio una instrucción muy especial, que fueran por el mundo a predicar, a hacer que todos los pueblos sean los discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él les ha mandado. Oiga, como diría James Rodríguez, jamás perteneceríamos a una iglesia protestante, porque pertenecer a una iglesia protestante es salirse del plan de Dios de salvación. Óigalo bien como les lo he dicho, y así está escrito en la Biblia: quien no esté integrado en la iglesia de Cristo se ha salido del plan de salvación. Nada tiene que ver con Cristo. Y esto solamente los católicos lo entendemos. Los protestantes siguen creyendo que por aleluyar y glorificar a Dios fuera de la iglesia de Cristo van a conseguir la salvación, y no es así. Si no, lean Mateo 7, 21-23, y ahí se van a dar cuenta que por fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. La única forma de que haya salvación para los que están por fuera de la Iglesia Católica es que regresen al redil. Y así está escrito. Hay unos que no están en este rebaño, hay que atraerlos, hay que llamarlos, porque están perdidos. Solamente quien esté en la Iglesia Católica se salva. Y se salva si cumple los mandatos, preceptos, normas y decretos que el Señor estipula allí. Eso lo hemos venido leyendo todos estos días. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Génesis 37, 3, 4, 12. 13, bueno, es un resumen. Ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Esto es un resumen. Israel amaba a José
más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Conocemos esa historia. No hay nada extraordinario en esta historia que de cierta forma nosotros no la sepamos. Pero sin embargo, para los nuevos, para los que de repente, por cosas de la vida, nunca han escuchado esta historia, quiero decirles que Israel tenía varios hijos. Y de todos los hijos que tenía Israel, había uno que él quería mucho, que era José, porque le nació de vejez. Ya cuando está viejito, uno comienza a querer mucho a los bebés. Y entonces Israel se enamoró mucho de José y lo tenía casi que como hijo predilecto. Pero eso causó un detalle en los hermanos, es rabia, envidia. Y eso sucede en los hogares. Suele pasar que si un padre le dedica más tiempo a un hijo o a una hija que a sus otros hijos, los hermanos comienzan a cogerle rabia a esa persona porque ven a esa persona como con envidia. Porque ven que es el hijo predilecto o la hija predilecta del papá y la mamá. Por eso hoy no se puede cometer ese error. Padres de familia que a lo mejor me estén escuchando, deben amar a sus hijos por igual cantidad y calidad de vida. Todos los niños de su casa merecen la misma atención, el mismo cariño, porque si no, unos van a crecer odiando a los otros. Y la idea es que crezcan como buenos hermanos. Y eso depende también de los padres. Algunos padres no lo saben. Algunos padres ni siquiera lo intuyen. Creen que eso no es así. Pero si los hijos comienzan a llamarle la atención en ese sentido, entonces mucha atención. Mucha atención, porque eso causa envidia en los hijos. A tal sumo grado que ustedes ven esta historia. Los hermanos sentían tanta envidia y tanta rabia por el cariño que Israel le daba a José, que tramaron matarlo. Hasta ese sumo grado llegó la envidia de estos muchachos. Matar a su propio hermano menor porque el papá lo prefería a él. Y ellos no iban a permitir eso. Y entonces eso se presentaba por un problema de tierras. Un problema de si mi papá muere, ¿quién queda administrando todo? Y entonces, como el papá prefería al menor,
eso les causaba envidia. José tenía algunos sueños que también despertaban más rabia en ellos y decían: vea, yo soñé que yo era una espiga grande y que 12 espigas se hacían alrededor mío y se inclinaban a mí, y los hermanos eran ellos, y él era la espiga principal, y eso les daba más rabia. ¿Cómo? Y también tuvo otro sueño, que él estaba yo no sé en qué sitio y que todos los hermanos alrededor se le inclinaban a él. Entonces todo eso les causaba rabia a estos muchachos. Pues bien, ahí ven ustedes la historia, cómo José es amarrado y tirado a un pozo, gracias a Rubén, que decide salvarle la vida a este muchacho, porque lo que ellos querían tramar era matarlo, y al final terminaron vendiéndolo a unos ismaelitas que pasaban por allí y que iban en una caravana para Egipto. O sea que José termina siendo vendido como esclavo. Esta historia, que hasta el momento nos parece terrible, tiene un propósito para Dios, y es que Dios utiliza a las personas a como Él quiera, a como Él desee. Y es por eso que José, en esta historia triste, se va a terminar convirtiendo en un rey, el segundo al mando del faraón en Egipto. Y esa historia es porque Dios permite que suceda todo esto. Dios permitió que José sea vendido como esclavo. Dios de cierta forma le causó a esos hermanos envidia para que lo amarraran y lo ataran y lo vendieran. Todo es tramado por Dios de cierta manera, porque Dios hace que todo suceda en la vida. A veces nosotros creemos que nos está yendo mal en la vida, pero Dios a lo mejor tiene para nosotros algo predestinado. Es cuestión de esperar y confiar en Dios. Pues bien, José es esa historia. Seguramente que, no sé, hoy es viernes, no sé si vamos a continuar esa historia sábado y domingo, no sé. Vamos a leer el Salmo del día de hoy, responsorial. Salmo 104 es un resumen. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Ve, coincidencialmente lo que dije ahorita tiene que ver con eso. Dios tiene un propósito para José, y por eso hizo que lo amarraran, le pusieran anillo en el cuello o esposas en las manos y lo llevaran a Egipto, porque Dios tenía tramado algo para José. Y luego va a venir una hambruna tan impresionante a ese pueblo de Israel, que les va a tocar ir a todos sus hermanos a suplicarle a José, sin que ellos lo sepan, que necesitan comida, comprar comida a Egipto para ese pueblo de Canaán. Toda esa historia seguramente la vamos a conocer. Si alguno quiere verse la película, yo se la puedo presentar. La tengo en 3 capítulos en dibujos animados y la tengo en 2 capítulos en películas normal. Vamos a leer el Evangelio. Ya ustedes ven cómo esos dos coinciden. Vamos con el tercero. El Evangelio es Mateo 21, 33, 43 y del 45 al 46. Este es el heredero, venid, lo matamos. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿A quién le habló Jesús? A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Esto no se nos puede olvidar, porque es muy importante a quién le dirige la palabra Jesús. A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, o sea, a los que tienen poder. No es a la gente, no es a los discípulos. Eso lo tienen que calar ustedes en sus mentes cada vez que lean la palabra de Dios. ¿A quién les está dirigiendo Jesús? Porque de acuerdo a quien se dirija Jesús, tiene un mensaje para cada uno. Y este mensaje es para los sumos sacerdotes y para los ancianos, los del poder de los judíos. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar,
construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a estos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos las tres historias. Ya contamos la primera de José, vimos el Salmo que se refiere a José y acabamos de escuchar el Evangelio donde el mismo Jesús le cuenta una historia, una parábola a los sumos sacerdotes, a los ancianos y fariseos. Pues bien, esa historia cuenta de lo que Jesús va a hacer en la vida y está haciendo en la vida. Él es el Mesías, Él es el Hijo, Él es el que viene en representación del Papá. Esta historia que está contando es parecida a la de José, es igualita, simplemente cambian los narradores, cambian los personajes, pero es el mismo tema. Sienten envidia del preferido, sienten envidia. Por eso dice acá que Él va a mandar al Hijo, a Él sí lo respetarán. Y lo mismo hizo Israel con José. Mandó a José a donde estaban sus hermanos y ellos sintieron envidia. Dijeron: matemos a este muchacho, quedémonos, porque así como van las cosas, Israel va a terminar entregándole su fortuna a José. Y esa envidia es la misma que está reflejada aquí. Estos sumos sacerdotes y escribas sienten envidia de que Jesús se haga nombrar a sí mismo el Hijo de Dios y que se llame el Mesías. Y ellos no consienten eso, les da rabia, les da envidia, lo mismo que sintieron los hermanos. Pero hay otra historia que yo quiero empatar acá, porque acá dice: mandó profetas primero, mandó criados primero. Recordemos la historia de Jeremías. Jeremías vino en el nombre del Señor como profeta. Isaías vino en el nombre del Señor como profeta para anunciar a Dios y hablar Dios todo lo que tenía predestinado. Y sin embargo, a esos hombres los mataron. A Jeremías lo metieron en un pozo, lo apalearon. Tramemos en contra de Jeremías. Dios mandará a otros sacerdotes, pero tramemos en contra de Jeremías. Hagámoslo quedar mal ante el rey Josías. Hagámoslo quedar mal. Y de verdad, el rey Josías le hacía caso a sus subalternos en contra de Jeremías. Jeremías es otra historia parecida a la de José. José, Jeremías y Jesús parecen la misma historia. Viven el mismo cuento. José, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Jeremías, vendido y traicionado por sus propios hermanos israelitas. Y Jesús, por sus propios hermanos judíos. Es la misma historia. Por eso es que yo les decía a ustedes al principio, es increíble cómo la palabra de Dios en la Iglesia Católica es tan perfecta. Cómo nos traen estas historias a colación de una manera tan bonita. Aquí ustedes ya conocen la historia que Jesús les está contando esta parábola a ellos porque va en contra de ellos. Él sabe que a Él lo van a vender, que a Él lo van a juzgar
se lo van a entregar a los romanos para que lo juzguen y que sea condenado a muerte. Y efectivamente todo eso sucede porque Dios tiene todo fríamente calculado desde el tiempo de José hasta el tiempo de Jesús, hasta este tiempo de nosotros. Todo lo tiene fríamente calculado Dios para la salvación. Por eso voy a insistir en algo que ya lo dije de pronto al principio y lo he dicho estos días. No todo mundo se va a salvar. Solamente se van a salvar los que tiene predestinados Dios para la salvación. Por eso está escrito en Hechos de los Apóstoles una frase así: y en aquel día el Espíritu Santo vino a alrededor de 3,000 personas. ¿A cuáles esas personas? A los que Dios había escogido que se iban a salvar. Había muchas más personas, pero solamente a 3,000 personas se le apareció el Espíritu Santo. ¿Quiénes son esas personas? Los que Dios tenía predestinados para su salvación. Ahora hagámonos esa pregunta nosotros: ¿seré yo predestinado por Dios para la salvación o no? Hágase esa pregunta a usted. ¿Estaré yo dentro de los planes de Dios para mi salvación? ¿Estarán mis hijos en los planes de Dios para salvación? Eso depende también de nosotros. Mientras nosotros obedezcamos los mandatos, preceptos, normas, decretos de nuestro Señor y los obedezcamos y los cumplamos, nosotros hacemos parte de esa salvación. Pero si usted es un obstinado, y ahí me voy a volver a meter con los protestantes, si usted es un obstinado que se dejó creer de un pastor que vino y le dijo un montón de sandeces mentirosas, y usted se dejó convencer y dejarse sacar de la iglesia de Cristo, usted no hace parte de la salvación de Dios. Esto es una cosa muy delicada y yo se las he venido diciendo durante todos los días. ¿Que Dios es misericordioso? Sí, Dios es muy misericordioso, pero solo con los que se arrepienten. Solo y solo sí con los que se arrepienten. Que usted no se confiesa, que usted no va a recibir la Eucaristía, a usted no es la salvación. Solamente es para los que se arrepienten y obedecen los mandatos del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.